12:39 y al ritmo de Maná. A mí todos los fines de semana, ¿sabes que en este horario me pica el bichito de la curiosidad? A ver cómo suena esa cortina. A ver cómo suena esa cortina. Ahí está, mirá. Me pica el bichito de la curiosidad todos los sábados. Y quiero saber qué se dijo en el país, qué se dijo en la patria. Cintia Capdevila me cuenta. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. ¿Quién lo dijo? Esto es parte, un fragmento, es una cita textual de estudiantes universitarios, ¿no?, que leyeron el documento final en la marcha federal universitaria en la Plaza de Mayo, pero vamos a revivir el momento. Le exigimos a la Corte Suprema de Justicia que nos acompañe, que escuche el clamor de las plazas de toda la República y no permita que el gobierno nacional siga incumpliendo la ley de financiamiento universitario. La trama que nos impulsa se funda en el derecho a la educación, el carácter alimentario de los salarios y de las becas y la obligación del Estado Nacional de financiar la universidad pública. No permitamos que los pilares de nuestras universidades, los trabajadores, los docentes, los no docentes, los investigadores, los estudiantes, sean expulsados del sistema. Si hoy no defendemos a nuestras universidades, el futuro de prosperidad para el país será solo un sueño. Es acá y es ahora. La universidad pública se defiende por más y mejor educación pública y ciencia. Señor presidente, salga y tome nota. Es muy jodido meterse con los sueños de la gente. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, ahí todos unificados, ¿no?, en esta masiva, hay que decirlo, ¿no? Fue una masiva marcha. Yo lo único que le cambiaría el gritito del final, la universidad no es de los trabajadores. O sea, no. Es de los estudiantes, pero bueno. Recordemos, ¿no? El 2025, ¿no?, el Congreso aprobó una ley para garantizar los fondos al sistema universitario y actualizarlos de acuerdo a la inflación, pero el gobierno aún no la implementó. ¿Cuáles eran las postales, los videos, las imágenes? Bueno, distintas columnas de facultades, universidades nacionales a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina se movilizaron en Plaza de Mayo, en distintos puntos del país. Bueno, pero recién escuchábamos, ¿no?, el documento de estudiantes universitarios ahí en la Plaza de Mayo. Estudiantes, universitarios, docentes, investigadores del CONICET, familias enteras, agrupaciones políticas también, hay que decir, de distintos arcos, la izquierda, Unión por la Patria, y otros actores políticos y actores también que forman parte de la cultura, ¿no? Los músicos, los referentes culturales. Sindicatos, gremios. Exacto, que se sumaron organizaciones sociales también, gobernadores e intendentes opositores, estuvieron marchando en esta que fue la cuarta marcha federal universitaria para exigir que se cumpla, ¿no?, el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario aprobada y ratificada por el Congreso. Más reclamos, porque no solamente se trata de esto. Cintia. Yo no sé qué espera el gobierno para cumplir. ¿Quién lo aconseja? Dicen muchos, ¿no? Bueno, lo cierto es que hay más reclamos: caída del presupuesto, salarios docentes por debajo de la línea de pobreza, becas congeladas, falta de fondos para hospitales y ciencia. Las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída, se habla de arriba del 45% entre el 2023 y 2026 de este año. Los salarios perdieron por encima del 50% de su poder adquisitivo. La principal federación docente argentina, ¿qué es lo que cuenta? Bueno, que los salarios han caído 33% desde que Milei asumió la presidencia. Y apuestan al pluriempleo. Con la inflación que viene acumulando estos 2 años, los salarios están por debajo de la línea de pobreza, lo que denuncian, y indigencia también en otros casos, ¿no? Y venimos hablando, ¿no?, de los sueldos de los argentinos. En realidad nos debemos un debate hace muchísimo tiempo: los sueldos de los policías, de los enfermeros, de los docentes, de los camarógrafos, de todos, que vienen mal. Sí, es un momento para quizás discutir esto, ¿no?, los salarios. 60 universidades tenemos en todo el país, e instituciones en educación superior públicas, y desde el regreso a la democracia, Diego, el sistema universitario pasó
de 300.000 a 2 millones de estudiantes. ¿Qué dice el gobierno? Bueno, nos empezamos a meter un poquitito, a adentrarnos en las voces. Obviamente el gobierno la calificó como una marcha opositora. El presidente Milei estuvo muy activo en las redes sociales, compartió una publicación para calificar de política la manifestación, esta marcha, que ciertos sectores buscan defender sus cajas, usando la educación pública como bandera. Auditar es cuidar la universidad pública. Esto también le salieron a responder. Ricardo Manetti, que es decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, dice: las auditorías se hacen todos los años y no hay ninguna irregularidad, es lo que plantea el decano, que apuntó directamente a Milei, ¿no? Lo cierto es que, desde las universidades, Diego, aseguran que el Ejecutivo no está cumpliendo con las partidas previstas, y mientras que desde la Casa Rosada, están rechazando, ¿no?, esta acusación. También hubo posteos, ¿no?, de La Libertad Avanza, difundieron un comunicado que han transferido mensualmente el presupuesto asignado. Ellos defienden, sí, que lo están haciendo, y defienden también la política económica aplicada en medio de un ajuste fiscal. Uno de los que también llamó la atención fue la publicación de Santiago Oría, que habló de flojarda la marcha. Decía, ¿no? Es el cineasta oficialista. Sí, dice, yo no sé. fue una marcha mediocre y que todo sigue con absoluta normalidad. Estaba llena de sindicalistas. Bueno, algunos graficaban esto, ¿no? ¿Qué dicen desde el gobierno? Más voces del gobierno, Diego. Sí, que, a ver, en parte de ahí, Cintia, yo coincido en cierta parte, no de lo aflojar, de esa pavada, ¿no? O sea, porque las chicanas. Exactamente, las chicanas. ¿Suman? No, para el claramente que no, y gente así le hace daño al gobierno, porque estamos en un momento de crisis, momento difícil, de ajuste, donde también Flojardo de papeles está poniendo Adorni de última, ¿no? Que también empieza a mirar un poquitito, porque se hablan de Flojardo. Se cruzan con las prioridades. Exactamente, y además... También dicen las prioridades, hay más prioridades quizás en la CIDE que en otros lugares. Exactamente, eso voy, ¿no? Y los recortes anunciados también. Bueno, el tema presupuestario, Cintia. Sí. A ver, acá viene una cuestión. ¿Quién puede ser tan estúpido de estar en contra de pilares fundamentales de una sociedad que en teoría uno la piensa futuro para un desarrollo y para que pueda justamente evolucionar de manera positiva, sacarle guita a la educación? Solamente un estúpido. Es más, te digo, hasta un mono en estado de coma se da cuenta de que sos un estúpido si le sacás dinero a la universidad, porque es el conocimiento, es el crecimiento de tu población, es lo que te va a potenciar para poder recaudar desde lo económico y también calidad educativa, calidad de salud y demás. Entonces, si vos le sacás plata a la educación en general, no solamente a la universidad, porque ojo también, tenemos que empezar a analizar otras cosas más allá de lo presupuestario. ¿Cuántos argentinos llegan a la universidad, sea pública o privada? Bueno, eso entonces, es lo que reclaman también. Todo tenemos que analizar, no solamente la plata. Ponen en la mesa todo. Parte del gobierno, ¿no? Bueno, una de sus voces es el subsecretario de Políticas Universitarias, que es Alejandro Álvarez. Apuntó a la marcha, ¿no?, federal universitaria. Podés juntar 5 millones de personas, pero el otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí. Ellos defienden, dicen, nosotros seguimos enviando los fondos. Se refirió a la marcha, sí, ¿no? Dijo que fue organizada por los partidos políticos. También les recordó que con el caso de Massa les adeudaba. Sí, es otro de los pases de factura. También es cierto, por eso y ahí no marchaban, era otra de la discusión que se puso sobre la mesa. Cuando vos vas viendo que no reconocen eso, te vas dando cuenta y ahí le terminas dando la razón al discurso de estos, ¿sí? Que dicen que esto, que lo otro. Porque es cierto también, Cintia, acá me lo han reconocido en el propio micrófono, rectores, decanos de las universidades, que le venían recortando, ya en tiempo de Sergio Massa, le venían recortando el gobierno anterior. Entonces, ahí viene la exposición de que tienen una intencionalidad, algunos, no todos, algunas autoridades de las distintas universidades que se vieron favorecidas, y a muchas otras la he visto y los he visto en el Congreso de la Nación aplaudiendo al gobierno de Alberto Fernández o la asunción de Alberto Fernández. Entonces, no jugamos las cosas cuando uno las hace de manera transparente, de corazón,
realmente defendiendo los intereses de la educación, yo le aplaudo. Ahora, cuando hay intereses políticos, ideológicos, partidarios, personales, en desmedro de la comunidad educativa universitaria, ahí no me van a encontrar a mí. Entonces, hay que contar las cosas como son. Muestren, muestren los papeles y los recortes que sufrieron durante décadas las universidades nacionales en todo el país. El gobierno pide insistir en la discusión del sistema de admisión y que se especifique de dónde van a salir los fondos para ampliar el presupuesto universitario, es lo que piden y reclaman. Ahí está, ¿no? Ese es el conflicto, ¿no? Otra de las voces, decíamos, habían partidos políticos también ahí, por parte del Frente de Izquierda también marcharon, estuvieron allí, y la que habló es Miriam Bregman. Vamos a escucharla. Yo soy docente también en la UBA, la Facultad de Derecho. Mi cátedra es sobre genocidio, porque es la orientación de Derecho Público, eso es algo muy específico, pero como parte del plan de lucha, en una de las clases que dimos, me dediqué a explicar esto de un presidente de la Nación, un jefe de gabinete de adorno realmente, por qué deciden no cumplir una ley. Y yo les dije, si ustedes me contestan eso en un examen, le decía a las alumnas, eran mujeres, yo las tengo que bochar. Claro. Si ustedes me contestan en un examen que hay una ley votada, que vuelve, que después vuelve dentro del presupuesto como capítulo 11 del presupuesto nacional, y se rebota, porque también al rechazar los diputados y la diputada el capítulo 11, se ratificó la ley de financiamiento, y ustedes me contestan, y ellos deciden no cumplir, y después dicen, van cambiando los argumentos, dicen, fuimos a la Corte Suprema. La Corte Suprema no es una instancia obligatoria en nuestro país, no es una tercera instancia obligatoria. Entonces, y van cambiando. Ninguna instancia es obligatoria. A ver si habla el invitado. Tenés derecho a recurrir en la Argentina, salvo en unas cosas muy particulares que van contra los trabajadores, pero quédate tranquilo que no te va a tocar. En este país en general se puede recurrir. Pero yo les decía la verdad, si ustedes me contestan eso, ahora, yo creo que está bien el énfasis que vos le ponés, porque es indefendible tu postura. La postura, en serio te digo, lo digo sinceramente, salvo con mucho énfasis podés seguir diciendo eso, porque lo que hoy se vio en la calle, yo me emocioné. Me emocioné. ¿Sabés que estaba lleno de pibes y pibas de secundarios? Yo no sé si todos esos pibes van a ir a la universidad, o porque no quieren, o porque no llegan, o porque tienen que salir a laburar. Pero la emoción que tenían esos pibitos y esas pibitas defendiendo la educación pública, te lo cuento y me vuelvo a emocionar. ¿Te puedo pedir? Bueno, Miriam Bregman, que hoy es una de las figuras políticas que tiene mucha imagen positiva dentro de todo lo que hay, ¿no? Lo cierto es que ella estuvo presente ahí en la marcha, se cruzó con Antonio Aracre, ¿no? Figura, decíamos, ¿no? Cuando decimos Antonio Aracre pensamos en Alberto Fernández, ¿no? Asesor de Alberto Fernández. Hoy está más alineado con el gobierno de Javier Milei, y cuestionan, ¿no? Esto de que un presidente, un jefe de gabinete adorni simplemente no quieren cumplir una ley. Es lo que exponen. Para el proyecto de saqueo de Milei, la universidad pública es algo totalmente superfluo. Es lo que dice Miriam Bregman. Otra de las voces, porque habían muchas figuras y dirigentes políticos, en este caso la presencia también del gobernador Axel Kicillof, estuvo presente ahí en la marcha y dice, estamos hablando de un futuro para la Argentina, apuntó contra el ignorante, así lo calificó, de Milei, porque aspira a que todos los pibes y pibas no puedan contar con la educación pública. Desde su prisión domiciliaria en San José 111, Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón para saludar a la militancia. Esto sucedía después de la marcha. Desde el PRO, en medio de esta marcha, volvió a marcar un poco de distancia con un comunicado donde se dirigió a la población que todavía no fue alcanzada por la recuperación económica que promete el gobierno. El próximo paso no es un partido político ni un dirigente. Por mejor que sea, el próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía espera. Ese fue el mensaje. Algunos dicen se cortó solo, hay algunos, ¿no? Dirigentes del PRO, Mauricio Macri, porque a intendentes y gobernadores no le consultaron esto. Es lo que se comentaba durante estas horas. Este es el segundo gesto, ¿no? De diferenciarse un poco del gobierno. Había un comunicado anterior, el domingo fue, ¿no? Donde lo publicaron el PRO desde la cuenta de las redes sociales, donde volvieron a apuntar ahí. Dice, los que frenan el cambio desde adentro con soberbia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer.
Muchos dicen, bueno, apuntando al tema, el escándalo Adorni, ¿no? Que hoy el gobierno está abrazado. Bueno, pero por eso mismo, venía a terminar este gobierno con las prácticas de la vieja política y termina... ¿Se acuerdan que lo decíamos aquí en Segunda Página? Ojo que Milei, el outsider, no se transforme en político. Milei se puso el traje, está como un político, quizás no con... con... el, entre comillas, respeto, porque para mí alguien que hambrea a un pueblo no tiene respeto, y muchos dirigentes que han pasado y que manejaron la Argentina, que presidieron la Argentina, ahora están presos, y curraron plata, ¿sí? Se quedaron con plata, con dinero de los argentinos. Eso significó que no se puedan hacer muchas escuelas, salud, hospitales y demás, carreteras, rutas, lo que vos quieras, ¿no? En fin, digo, toda esta situación, Cintia, lleva a mostrarnos que aprendió o que está tomando ciertas conductas que la sociedad se quejaba y que la sociedad no quería que vuelva a suceder, y el presidente Milei, defendiendo cuestiones indefendibles, entre otras cosas, recortando presupuestos universitarios o teniendo sospechados de corrupción dentro de su gabinete. Es difícil. Bueno, yo me acuerdo de un Milei diciendo que el que toca una moneda le corto el brazo. Hasta ahora no hay ningún... Ni la uña le cortó, ni la uña del del dedo gordo. Bueno, el PRO, recién comentábamos, ¿no? El PRO dice, el próximo paso sos vos, el argentino que pagó el costo del cambio y todavía está esperando, pero también se refirieron, ¿no? a la movilización, a la marcha. Hablamos del PRO, que es uno de los sectores, quizás, bueno, no lo vamos a poner como más, sino que un aliado del oficialismo, ¿no? Facundo de Andrés, que es diputado nacional del PRO, ¿qué es lo que dijo de la marcha? Bueno, ante la duda, nunca con el kirchnerismo. Fue una marcha que terminó siendo cooptada por el kirchnerismo, otra vez es lo que expresaba en Infobae. Y acá el tema, ¿no? Porque es el versus. No estoy de acuerdo, pero bueno. Obviamente que esta declaración que vamos a escuchar ahora trajo mucha levantó polémica. A mí, ¿sabés lo que me molesta, Cintia? A Fantino lo vamos a escuchar, que justamente habla de la movilización política. ¿Sabés lo que me molesta a mí, Cintia? Las generalizaciones. ¿Sí? Si vos pensás de una manera, te dicen que sos libertario, sos esto, sos lo otro, y piensan que todos somos... acá se está tomando... La causa, bueno, lo que el mismo gobierno dice, la causa, la bandera, toman una bandera justa, una causa... Pero apuntan solo al kirchnerismo, y no está mal tampoco ser kirchnerista, que quiera, que lo defiende con respeto, con argumentos. Muchos sectores... Parece como que hay que demonizar. No, muchachos, hay gente buena dentro del kirchnerismo, hay gente buena dentro del PRO, hay gente buena dentro de la Libertad Avanza. Lo que pasa, piensan que las universidades son el kirchnerismo, ¿viste? No, y ese argumento lo utilizan para recorte, y no hay estudiantes. Por eso mismo yo recién decía y reclamaba, Cintia, empiecen a cambiar el cántico. La universidad no son de los trabajadores, incluso la universidad son de los estudiantes que van a estudiar. Se cuestionan los frentes de estudiantes. Bueno, los libertarios también están armando frentes estudiantiles, y también en las universidades. Y también están en centros de estudiantes los libertarios, como decís, es cierto, kirchneristas, peronistas, radicales, políticos. ¿Cuál es el problema de hacer política? No hay que demonizarlo. La marcha, ¿no? Cuestionada la marcha, y ahí se metió Fantino. Vamos a escucharlo. Si ustedes quieren decirme que la universidad es para todos, primero hagamos un país grande donde realmente llegar a la universidad no sea fácil solamente para un pibito que vive en Córdoba y Mario Bravo, que sea fácil también para un pibe chaqueño de Pampa del Infierno, o un pibito que vive en Totoras, Claso o Las Bandurrias, o que vive en Los Sembrados, provincia de Santa Fe, o que vive en Josefina, provincia de Santa Fe, o que vive en La Francia, provincia de Córdoba. ¿Cómo van a estudiar? Se tienen que ir a Córdoba a estudiar, a la Universidad Pública de Córdoba, 160 kilómetros, le rompen con todo lo que cuesta históricamente para vivir. Entonces no es para todos esto, es para un grupo que son ustedes. Ustedes son un grupo que están marchando por sus privilegios. Y nos vienen a correr diciendo, no, porque no podemos más trabajar con la cura del cáncer. No, sigan estudiando la cura del cáncer. Yo quiero que estudien la cura del cáncer y pongan incluso más guita ahí. Pero no me vengan a correr con desfinancia. No, papá, no desfinancia, no. Vos la gastás en lo que se te canta la gastar, entonces nos venís a correr a nosotros con que nosotros somos los malos.
Minga. La ponemos nosotros y somos los malos. Ah, sí, mirá vos, ¿dónde está el negocio? Sobre que la pongo yo laburando, el malo soy yo. El malo soy yo, no es el zurdo este que a trompada a los pibes porque entran con una remera de color de la Libertad Avanza. El malo soy yo. ¿De verdad perversamente me invertís los roles? ¿De verdad me decís que yo soy el malo? Poniéndole históricamente. No, papá, no me vas a manipular. Porque tengo elementos psicoanalíticos para que no me manipules. Porque te como el hígado como Beowulf al monstruo. Vos sos el monstruo de la aldea y venís a hacerme creer que soy yo el monstruo de la aldea. Vos sos el monstruo de la aldea, haciéndome creer que yo soy el culpable. Acomodate, gastá la que tenés, hacete de acuerdo la guita que te entra, acomodate como todo argentino de bien se acomoda históricamente, no de ahora. Como todo argentino de bien se acomoda históricamente. Y no me corra porque la verdad no tenés para correrme. A esta declaración dio otra entrevista y dijo que juntó más gente Colapinto que las personas que fueron a la marcha. Obviamente que esto generó mucha polémica. Vos te la gastás en lo que se te cante, nos venís a correr. Bueno, sabemos que es un Fantino muy alineado con el gobierno, tiene una amistad con el presidente. Coincido en algo, varias Cintia, figuras de Neura también, ahora creo que hay uno que es diputado. Tronco, sí, que es diputado, de frases por ahí desacertadas que a mí no me gustaron, eso y levantar la mano, no, hay que pensar en la vida, hay que tener raciocinio también, ¿no? Y no levantar la mano porque si no después te encontrás con... Usted dice por lo que decía Sebastián Pareja que el año pasado, ¿no? Que querían soldados. Sí, no, ¿qué soldado? Soldado en la dictadura, acá no, estoy todo democracia. El pavote que piensa así... Obviamente bueno, que lo trajo repercusiones. Sí, pero déjame decirte esto, Cintia. Acá con esto, con Fantino, en algunas cosas coincido, en otras no. A ver, yo insisto, y esto es cierto lo que dice también Fantino en una parte, ¿no? ¿Por qué te esconden los presupuestos? ¿Por qué los rectores no salen con los balances? Tienen micrófono, tienen cámara, que muestren los números, esconden los números, y entonces cuando vos empezás a esconder los números, guita, porque es cierto también de que hubo mucho recorte de ñoquis que están, tanto en consejos deliberantes, en legislaturas, en universidades que fueron conchados, eso es innegable. Entonces, si te quieren seguir tomando de tonto y tampoco no te reconocen que Sergio Massa, que Cristina les recortaba presupuesto y demás, pero como ideológicamente coincidían con Cristina, no le reclamaban a Cristina, ahora sí le reclaman a Milei. Ojo, esto no invalida el reclamo, pero tengan la sensatez de exteriorizar y no tengan miedo, tengan cojones o ovarios, y digan lo que realmente piensan. No hay que tener problema. No estamos en dictadura, Acá se pueden expresar las ideas. No hay que tener miedo de militar o de pertenecer a una ideología. ¿Cuál es el problema? Pero muestren los números, porque esa plata no viene del sector privado, no viene de un banco privado. No, viene de la guita del pueblo. Entonces, todos los rectores, si quieren que realmente todo el pueblo se acongoje por ustedes y que salgamos cada vez más a las marchas, muestren los números. ¿Cuál es el problema? Tienen televisores, estudios de radio, vengan acá, yo no tengo problema, mándenme, yo los muestro. Muestren los números. También las universidades estaban llenas de ñoquis y muchas se habilitaban simplemente para bajar guita. Insisto, ¿cuándo vamos a empezar a hablar de calidad? ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de contenido? ¿Solamente les interesa el salario? Yo creo que a muchos docentes no, y doy fe porque he tenido docentes, y los sigo teniendo, que defienden realmente la calidad educativa, y hay otros que le importa la guita nada más, y ver si pueden acomodar ahí un JTP, ahí que esto que el otro, a ver alguno que piense igual que ellos. No jodamos, la universidad tiene que ser pública realmente, y con los números que también tienen que ser públicos. Si no es público. Si lo manejan en un cajón a los números, deja de ser universidad pública para unos pocos. Obviamente que trajo mucha repercusión las declaraciones de Fantino, y el que salió a responderle, fue Tenemau, pero también le respondió Fantino. Así seguimos, ¿no? Vamos a revivir el momento. Es alguien que no tiene elementos psicoanalíticos para procesar una situación. Es decir, eso que él dice que tiene es exactamente eso, por lo menos en este punto, de lo que carece. Porque él es muy raro lo que hace, porque se pone en un lugar que nadie lo pone. Vos me venís a correr, nadie está hablando de vos.
vos me ponés en un lugar y yo soy el monstruo, y de verdad yo soy el monstruo, nadie te está diciendo nada. O sea, nadie te está mirando, salvo cuando decís estas cosas. Se ve que vos viste un corte donde yo también le pegaba a Dugan y a Fontevecchia y te quisiste subir a ver si tenías una obra de teatro en el verano. Ernestito, no alcanza el debate, no se hace el debate con vos. Primero hay que ver si te alcanza para... Yo creo que sí, pues es un tipo de muchos años en el medio. El mismo día del debate con Fontevecchia, llamalo a Jorge y venite. Y venite y debatimos en algún lugar público, con pibes, con estudiantes de periodismo. Vení y sumate, Ernesto, pero ponete a estudiar un poco. Bueno, en otro... muchos salieron a responderle a Fantino. Aquí en Posadas también hubo... Le recordaban su paso por Dale, la vamos con seriedad, dale. Vamos con seriedad. Hubo un cruce, ¿no? Entre un funcionario del gobierno, hablábamos de Álvarez, ¿sí? Y un rector también de una de las universidades, que es Bartolacci. Vamos a revivir el momento. Lo sabés vos, lo sabe todo el país, que el salario y su recomposición lo definen las autoridades nacionales. Y es lo que estamos reclamando. Hace 2 años. La ley no dice eso. Alejandro sabe perfectamente. Y la reglamentación de la paritaria. Es muy difícil, intercambiar ideas razonablemente en este tono y de esta manera. Y además con ese estilo tan ofensivo, innecesariamente ofensivo. ¿En dónde fue ofensivo? Innecesariamente. El problema es que a usted les ofende la verdad y les ofenden los datos. Yo voy a seguir. Tiene una rivalidad con los datos. No, vos tenés una facilidad para tergiversar datos, para leerlos mal. Por eso los traigo porque, entre otras cosas, no conocés el sistema universitario público argentino. Lo conozco muy bien. Entonces yo quiero ayudarte a tener mejores elementos para tomar mejores... yo ahora te traje algunas cositas para... Decía recién que todo presupuesto es una declaración de principios y que tenemos claro que no es que faltan recursos, lo que sobra es voluntad de resolver el problema. Dicen, hagan un esfuerzo. La mitad se redujo el presupuesto y las transferencias del sistema universitario. ¿Cuánto esfuerzo más? Estamos en el punto histórico más bajo. Estás en el punto histórico más bajo de graduación. Chile, gradúa 80 de cada 100. Vos graduás 20. Que vamos a discutir ese tema, pero déjame terminar una idea. Pero es libre, puede participar, no es por eso, que tu oratorio. Pero yo respeté que vos desarrolles tu idea. No, si yo tuviera que interrumpir por cualquier cosa que decís vos, no tendríamos debate. Déjame desarrollar la idea. Cuando uno ve que en el mismo periodo de tiempo que se niegan recursos para el sistema universitario... No se niegan, tenés todos los recursos que solicitaste, particularmente tu universidad. Se incrementa. Bueno, de eso también vamos a hablar. Está pendiente lo de las escuelas preuniversitarias. Y eso también lo sabes muy bien. Cuando se niegan recursos para el sistema universitario, pero en el mismo periodo de tiempo se incrementan más de un 1000% los fondos destinados a los servicios de inteligencia. Vos tenés una escuela primaria, ¿no? Yo tengo derecho a sospechar que no es un problema. No tengo primarios. Tengo derecho a sospechar que lo que no hay es voluntad, no que faltan recursos. A ustedes les falta la verdad, le decía Álvarez, y del otro lado no conoces el sistema universitario. El problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad de buscamos defender los intereses de la nación. La responsabilidad del Poder Ejecutivo es aplicar la ley. Este era el picante debate que se daba entre Álvarez, que es subsecretario de Políticas Universitarias, y por otro lado Franco Bartolacci, que es el rector de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué dice Carlos Torrendel? ¿Qué dice? Que es la figura clave, que es el subsecretario de Educación. Cri, en silencio. No le conocemos la voz. Yo no le conozco la voz, soy sincero. Y Álvarez es el segundo del secretario de Educación. Voces aquí en Misiones, bueno, Alicia Boren, sí, de la rectora de la UNAM, dice que sin salarios dignos el sistema universitario no se sostiene. Nadie se sostiene, Boren, sin salario digno. No solamente los policías, también los docentes, los médicos, no solamente la universidad. Y lo cierto es que destacó el acompañamiento masivo de la sociedad argentina durante ¿Sabés qué pasa, la Cintia? marcha. ¿Sabés qué pasa? La universidad se politizó tanto, la UNAM, que recibieron a muchos políticos que hoy tendrían que estar sentados ahí, diputados y demás, le hicieron la campaña y demás. Sí, sacándose la fotito. Muchachos, llamen, tienen el contacto directo, no dejen usarse. Tienen el contacto directo, entonces. Bueno, lo cierto es que están reclamando los recortes, ¿no?, de fondos que impactan de manera directa en obras de infraestructura, proyectos científicos, becas estudiantiles y servicios esenciales que brindan las universidades nacionales. Este reclamo también parte desde aquí, de la Universidad Nacional de Misiones. En paralelo a la marcha, hay que decir, ¿no?, porque sucedió ahí en las horas claves, el gobierno oficializaba un nuevo recorte de casi 110.000 millones de pesos destinados a las universidades, a educación, a ciencia, tecnología. La reducción, Diego, impacta sobre las becas de investigación
infraestructura universitaria, proyectos científicos, compra de libros y programas de innovación tecnológica. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo, que no recorte más, bueno, que aplique. Por eso estamos en una encrucijada. El panorama es dramático en todas las universidades, empiezan a alzar la voz. El que habló también es el rector de la Universidad de la UBA, es Ricardo Helpi. Vamos a escucharlo. ¿Y cuánto falta para que no haya retorno, Ricardo? Mira, esta es una pregunta, está bien, digamos, está bien ahí tu pregunta. Sí, yo sé que es delicada, pero la situación que están narrando todos es estándar, y no es con la única universidad que hemos hablado, hemos hablado con universidades en Córdoba, en el norte, en el sur, y todos dan un panorama realmente dramático, Con Rosario, La Plata. Yo te diría que por ahora estamos manteniendo, si vos me decís ¿hasta cuándo? No te puedo dar una fecha exacta, pero si vos en el buen sentido, si me dijera, bueno, mira, pero Ricardo, dame una fecha, yo te diría que unos cuantos meses más podemos seguir así trabajando, manteniéndonos, pero seguramente que no te puedo hablar de años. Claro. Porque no, te repito, no hay magia. Bueno, estamos al límite, es lo que plantean desde las universidades nacionales, estamos redoblando las tareas para mantener el nivel, para sostener el nivel de clases en este momento. Muchos reclamos, muchas voces, decíamos, habían figuras de la cultura, actores, también algunos streamers. Sí, o creadores de contenido, que es lo de hoy, ¿no? Y en este caso vamos a traer una de sus voces. Ponele, creación de contenido, sí, creación de contenido. Momo Benavides. Sentarte y reírte de pelotudeces, bueno, es otro. Bueno, vamos a escucharlo a Momo. Y fui a mi escuela, Alberto Tomás, que tiene que tener un financiamiento de nación, porque por ley es así, las escuelas técnicas tienen financiamiento de nación, no reciben dinero hace 1000 años, se cae a pedazos, no tienen para absolutamente nada, te hablo de que no tienen para productos de limpieza. O sea, ya no te estoy hablando de cuánto gana un profesor que gana... Hace tiempo que las cooperativas de los colegios los padres pagan los productos de limpieza, hace muchos años ya que las cooperativas le piden colaboración a los papás en las escuelas públicas para justamente comprar productos de limpieza. No, total. Y eso es otra cosa que también hay que decir. Esto no es una cuestión de ahora. Ahora lo que están haciendo es apretar el acelerador para terminar de arruinar la educación pública. Porque si no, un pibe más o menos instruido comprende todo lo que sucede. Y es el hecho de lo que ellos no quieren que suceda. Un pibe que no entiende nada acepta que haya cosplayers, prostitutas, cachivaches en el Congreso, que cobren 9 millones de pesos y que un jubilado que trabajó toda su vida y construyó el país gane 350.000 pesos y viva en la calle. Entonces, hay un relato que se quiere construir para que esto suceda. Mira, te voy a hacer una pregunta que no me animo a hacerse a ningún entrevistado, porque es un planteo que hice yo acá el lunes, porque mi planteo no es demagógico. Entonces, y te veo a vos que sos medio loco como yo en ese sentido. En el buen sentido de la palabra, digo. Yo siento que hay una sociedad muda frente al gerontocidio del PAMI, la cuestión de los discapacitados y la educación pública. ¿Vos sentís lo mismo? Totalmente. Lo que se está haciendo hace años es militar la falta de empatía. Porque si no, ¿cómo haces para que a una persona no le importe si un jubilado no puede pagar los remedios y se muere? Hoy tenés a un empresario cagándose de risa de cómo sufrió un viejito. Entonces... Bueno, lo aceleramos un poquitito porque era bastante largo el audio, pero lo cierto es que grafica lo que piensa, ¿no? En este caso, un joven, podríamos decir, streamer. El mensaje es clarísimo, quieren que seamos cada vez más burros, lo plantea, lo pone sobre la mesa, obviamente, abre al debate, ¿sí? La gente y discute, bueno, critica, ¿no? Los recortes en educación, en jubilaciones, el estado de las rutas nacionales. Se está militando la falta de empatía. Había muchas figuras ahí, Diego. Decíamos, ¿no? Estuvo Lali Espósito, León Gieco, Catriel, Paco Amoroso también. Entre otras figuras estuvo el actor Joaquín Furriel, que dice, Favaloro existió en un país donde existe la universidad pública. Lo que estamos viviendo hoy parecería que es aún más extremo que el menemismo. Los premios Nobel de Argentina son gracias a la universidad pública. Desde La Libertad Avanza estuvieron muy a full con las redes sociales, reaccionaron también a la marcha con un tuit, principio de revelación, y subieron un flyer con las caras, ¿no? De los promotores, a los que califican, ¿no? Como los promotores de la marcha universitaria, política o opositora, así la titularon, que está Kicillof, Sergio Massa, sí. Juan Grabois, Lilita Carrió, Martín Lustó, Nicolás del Caño, Horacio Larreta, Miriam Bregman.
Y textual escribieron, es una marcha política. Bueno, ahí está mucho pero no, Cintia, eso es estar cerca de la gente. Lo que pasa es que por ahí le está costando a la Libertad Avanza entender cuál es la lógica y cómo un representante tiene que estar y generar cercanía y estar en la calle. Más allá del partido e ideología que represente, ¿no? Lo que pasa es que vos no vas a ver a personas de la Libertad Avanza militando estas cosas, ¿no? No vas a ver convocando. ¿Por qué? Porque lo hacen desde escritorio, lo hacen con los trolls y demás. Es una forma, pero la realidad para mí se modifica, se vive y se palpita en la calle. Entonces, por eso digo, ¿no? Claramente, no se puede pensar una sociedad sin universidad, pero también vamos más allá también de lo profundo. ¿Qué pasa? Acá lo que se están disputando hay una realidad, ¿no? Es guita. Es guita, presupuesto. Acá, la ley de financiamiento, de financiación, es guita. La aplicabilidad o no, es guita. Entonces, lo que se están disputando es plata y en el camino quedan muchos estudiantes, que son casi 2.800.000 estudiantes que llegan a la universidad. Pero tantos otros no llegan a la universidad porque no están dadas las condiciones en la sociedad, porque sus padres cobran 2,50 pesos, son precarizados, no tienen para comprar los calzados, para bancar las becas, para bancar los apuntes de estudio. No jodamos, no es gratuita del todo, porque vos llegás y las fotocopias te salen un fangote de guita hoy en día. Entonces no es totalmente gratuita, no es que te ponen todos los libros a disposición. El debate es una cosa es ajustar, ordenar las cuentas del equilibrio fiscal, y otra cosa es detonar. Por eso mismo, yo estoy a favor de que siga la universidad, que se controle y que le den la plata que tiene que. La salud y lo que marca la ley, Cintia. Lo que se luchó. Exactamente. Sí, por conseguirlos. Y después lo otro, si no quieren salir a la calle, bueno, llámense a silencio. Sí, si no quieren salir a la calle a conocer la realidad de las universidades. Un dato. Porque hay gente que labura ahí. Presupuesto universitario en este año. 0,47 del PBI. Es nada, Cintia, es nada, pero simplemente necesitan un chivo expiatorio. Por eso digo, es ahí. Continúo. Si la ley de financiamiento no se implementa, se espera que se intervenga. ¿Quién tiene que intervenir? La Corte Suprema. Que tiene que intervenir, ¿no? Pero no hay ningún plazo definido. ¿Sabes qué? Tardaron años un plazo, en muchas cosas, ¿no? No hay un plazo perentorio para esto. Entonces puede ser el día, no sé, el día del arquero. Hay reglas que también hay que ponerlas claras. Hay un límite para esto. No entiendo también la sensatez de la Corte Suprema. ¿Cuándo va a emitir, ¿no? ese fallo el tribunal? No tenemos. Está para impartir justicia, ¿no? Bueno, está para impartir justicia. Muchos estuvimos consultando, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno después de esta marcha, esta cuarta marcha? Y nada. Sí, que esperan a que esto se licúe y puede empezar a cumplirse la ley de financiamiento universitario, y no. Y no, porque te dice Cintia, ¿no? Si no toman la decisión, por ejemplo, la Corte Suprema va a pasar esto, ¿no? Que digan de dónde sacamos los recursos, y ahí en esa estamos, ¿no? Y comienzan a levantarse otros reclamos. Los trabajadores del INTI también estuvieron hoy, ayer estuvieron protestando. Nosotros somos necesarios para que la economía del país prospere. Estuvieron manifestándose, Diego, con las caretas de Manuel Adorni, el jefe de gabinete de la Nación. Denuncian recortes en el INTI y lo que dicen es que están indignados con este superministro que se va de paseo y construye cascadas, que encima se le descubrieron más viajes. Está bien, perfecto, y que la justicia investigue y demás, pero ¿sabes qué pasa, Cintia? Cuando empiezan a hacer estas cosas de salir con caretas, cartelitos, termina siendo poco serio. Están denunciando vaciamiento y más de 700 despidos. Y le están dando la razón a la Libertad Avanza de que es algo político. La discusión es, ¿me conecto con la realidad o me peleo? Bueno, en las últimas horas vimos una entrevista, ya vamos a llegar ahí, a la entrevista, a la declaración de Milei, donde reconoce que hay una caída del salario real, pero los planteos son, ¿me conecto con la realidad o me peleo? Quizás pasa, también lo vimos, ¿no? El gobierno buscándose, o el propio Milei buscándose los enemigos. Así pasó con la industria, ciertos sectores, ¿no? El que salió a hablar, porque advierten, en este caso hay presión en el sector industrial, el que habló es el presidente de la Unión Industrial, que es Rapalini. ¿Cuántos empleos en la industria se perdieron? Mirá, estamos hablando de empleo industrial, ¿no? Sí. Desde el 2023, desde mediados del 2023, que es cuando empieza el proceso de pérdida de empleo, estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo en el sector industrial,
que tenemos aproximadamente 1.200.000 ahora. Estamos en 1.260.000, estamos en alrededor de 1.200.000 empleos, o sea que se perdió un 7%, digamos, del empleo industrial. ¿Y eso es lo que más le preocupa, o le preocupa el financiamiento, o le preocupa la cuestión impositiva? ¿Qué es lo que más lo ocupa? Te lo pongo en estos términos. Mira, nosotros te diría que los dos temas fundamentales es la actividad, por un lado, porque todavía tenemos sectores como textil, calzado, metalmecánica, algunas bebidas de consumo masivo, también todo lo que es materiales de construcción, que siguen sin recuperarse con respecto a números del 2022, o sea, nos preocupa la actividad y también nos preocupa, por supuesto, el empleo que está cayendo. Y el segundo punto es la competitividad sistémica, ¿no? O sea, cómo trabajamos para bajar el costo argentino. Bueno, la industria, que expresa abiertamente su preocupación por el rumbo económico, la semana que viene se reúne con Caputo, el ministro de Economía, piden un RIGI industrial. Sí, son algunos de los reclamos. La principal preocupación es la actividad, el impacto que esto tiene en el empleo y la competitividad sistemática. Cómo trabajamos para bajar el costo argentino es lo que plantean. Muchos reclamos que se acrecentan. Por otro lado, hay otras voces, ¿no?, que empiezan a responsabilizar, ¿no?, aquellos acuerdos, ¿no?, con el gobierno en el caso de la reforma laboral. Y es la exposición de Pablo Moyano. Esa ley se aprobó por la traición de los gobernadores peronistas. Los empresarios están agrandados con la reforma, le echan la culpa a la CGT, pero ¿qué hizo el peronismo?, manifestaba Pablo Moyano. Un poquito más atrás con lo que decías, ¿también responsabilizás entonces a la CGT? No, la CGT tuvo 3 ejes. Dialogar con los gobernadores y nos cagaron, porque aprobaron la ley. En la justicia también nos falló. Bueno, hay que redoblar la apuesta en la calle. Claro, pero te lo pregunto porque cuando mencionás esos 3 puntos decís hay que redoblar la fuerza de la calle, pero por ahora no está pasando eso. Por eso te dije recién, no solamente la CGT tiene que acompañar, por supuesto, el 24 de marzo, fecha, bueno, ya sabemos, el 30 de abril, festejando o conmemorando, mejor dicho, el 1 de mayo, sino no solamente atrás de las fechas históricas, sino estar en la calle permanentemente, ¿no? Porque si no, relatamos lo que todos sabemos, cierran la empresa, te congelan las paritarias. Pero bueno, creo que tiene que haber una reacción mayor de los compañeros que hoy están en la CGT. O sea que la estrategia de la CGT no funcionó. Pero los mismos compañeros dijeron, te estoy volviendo a repetir, los traicionaron los gobernadores. La justicia ya sabíamos que iba a fallar con toda la presión que hace el gobierno. Y bueno, redoblar la puesta en la calle. Son los 3 ejes que nos quedan hoy a los laburantes, porque si no van a seguir avanzando. Se animaron contra camioneros, una actividad que le estamos pidiendo aumentos adicionales, presentismo y otras cosas para mejorar el salario, y los tipos te provocan llevando escribano a la puerta de la empresa, llevándote a la policía. Bueno, eso es lo que quiere lograr. Pero bueno, creo que si la unidad del movimiento obrero tiene que ponerle un freno a este atropello que está haciendo hacia la gran mayoría del pueblo argentino. Pablo, ¿qué tal? Gabriela Vulcano te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Cuando me tocó hablar en algunos... Discúlpame, también falló el peronismo, dijo, al no haber una conducción política del PJ nacional, si no le echamos siempre la culpa a la CGT. ¿El PJ qué hizo? Para contener a esos 5 o 6 gobernadores que nos traicionaron. También nos tenemos que hacer cargo desde el peronismo que no pudo controlar o conducir a esos trabajadores. Y todo el mundo sabe que la reforma laboral viene a sacarle derechos a los trabajadores. ¿Qué hizo el peronismo? Por eso esa falta de conducción provincial y nacional produjo que muchos senadores y senadoras hayan votado esta ley en contra de los trabajadores. Bueno, apuntó ahí directo al peronismo, que decíamos, ¿no?, la bolsa de gato, porque hay un quilombo tienen de interna. Y hablando del peronismo, habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tendrán que hacerse cargo también las universidades y demás que fomentaron y apoyaron a candidatos. En este caso, lo que dice Moyano, ¿no?, del peronismo, hicieron campaña por ellos y votaron la ley. Bueno, apunta a los que le votaron todo al gobierno. Gobernadores también. En el caso de la reforma laboral. El que habló también es Kicillof, que apuntó directamente a Milei. Vamos a escucharlo. Todos los países del mundo están pensando cómo cuidar sus puestos de trabajo. Todos los países del mundo están pensando cómo mejorar los salarios y los derechos. Todos los países del mundo están pensando cómo desarrollar su industria. Todos los países del mundo están cuidando su soberanía, menos uno que se llama Argentina, porque la gobierna un presidente retrógrado, anacrónico, absurdo, con teorías que no sirven y que no existen más. Bueno, ahí en la intervención de Kicillof se le metieron militantes kirchneristas, decían algunos, con banderas de Cristina Libre. Alguien le respondió ahí, ¿sabes cómo es eso? Cristina Libre con Axel Presidente. Cánticos, todo. Bueno, lo cierto es que vamos a avanzar con las voces. No se va a poder sacar el kirchnerismo encima. Y algunos... Sí, bueno, el consejo de Julio Bárbaro tiene que despegarse de ahí.
del kirchnerismo y de Sergio Massa. ¿Y cómo? Si se saca de encima el kirchnerismo y el masismo, le queda la cordura, que es lo que está ausente de la secta, plantea Julio Bárbaro. El mensaje, el consejo que le da Kicillof. Y a cualquier otro, ¿no? Porque se lo saque de exactamente encima, hay dice. sectas, tanto la Libertad Avanza también es una podemos no tipificarla o conceptualizarla como una secta. Y el que reapareció es Mauricio Macri en un acto, vamos a escucharlo. El PRO tiene un único compromiso, como lo dijo Fernando también, que es una lealtad absoluta a estas ideas, a estos valores y a un cambio que tiene que ser permanente, que tiene que ser irreversible, que la Argentina nunca más tiene que abandonar este rumbo, que es el que verdaderamente nos va a llevar a la felicidad, y vuelvo al amor y a la convivencia. Y esto es el próximo paso, y en ese paso vamos a estar presentes. El PRO tiene un rol fundamental, y ustedes tienen que salir a trabajar por el futuro de esta provincia, porque no hay futuro del país sin futuro en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias a todos. A seguir trabajando. Bueno, el expresidente Mauricio Macri reaparece en escena política. Muchos dicen hay ansiedad del 2027, ellos dicen no, estamos trabajando en la construcción, casi en la misma sintonía que la gente de Kicillof, que dice es un año de construcción, después se verá. Pero por debajo, y Todos. se están mostrando, ¿no? Hay tonito. Bueno, Sí, lo cierto. hay tono, el discurso es Y habló el presidente. campaña. Volvió a hablar, fue a un stream, ¿sí? Y habló sobre el plan económico, la situación del país. Vamos a escucharlo. O sea, y vos haciendo política, digamos, política pública o política económica, por llamarlo como se te cante el traste, vos no podés agarrar y decir, me voy sin seguro. Y, ¿me entendés? O sea, y vos tenés responsabilidad por 48 millones de personas. Vos sos pelotudo, te haces. Digo, perdón los términos, pero. Se entiende. Digo, pero tenés que tomar decisiones y mirar que hay gente atrás. Vos no te puedes olvidar que hay gente atrás. Porque vos te equivocás y la gente se caga de hambre. Claro. A vos no te va a pasar porque vivís una vida en una burbuja. Pero a los otros sí le va a pasar. Y vos laburás para esa gente. Entonces no es, a ver, cómo me masturbo mejor con un modelo. Tengo que tomar decisiones en un mundo con una incertidumbre de la puta madre. Bueno, fue a Neura, ¿no? Y la nota comenzó con el análisis del dato de inflación, el dato de inflación de abril, 2,6% de este año, y lo que dice es, recibe con alivio relativo, aunque aclaró que el único número que deja cómodo el gobierno es el 0. ¿Sí? Y por otro lado, denuncia que luego que Manuel Adorni ganara las elecciones en Capital Federal, comenzó un ataque especulativo sobre la moneda, impulsado por la política para romper el programa económico, señalando que el Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. Hubo claramente, y denuncia, un intento de golpe. Pero no tenía que haber nombrado otra vez otra mentira, otra candidatura testimonial, la de Adorni. Otra vez, o sea, bueno, ¿se acuerdan que no asumió? Sí, muchos le critican, ¿no? Otra vez las formas, puteó a todos, hay que decir, perdón. Sí, pero si putea al presidente, reconoció el impacto que tuvieron algunas medidas sobre la actividad y los salarios. Yo entiendo que la gente se sienta mal porque se frenó la caída y porque cayó el salario real. Entiendo que se sientan mal porque, bueno, esto estuvo asociado al salto de la tasa de inflación, pero el escenario alternativo era inmundo, es lo que plantea el presidente, y apuntó directamente a los periodistas que, bueno, muchachos, presenten también declaración jurada. Es lo que blanqueó. Pretende que también que todos presenten la declaración jurada también. No hay problema, el tema es que los periodistas no manejan la guita pública, papacho. Dice que son los primeros que no les cierra el blanco. Y por otro lado también hubo quilombo porque se refirió a Débora Plager, ¿sí? Que estaba hoy en La Nación Más. La señora Plager es cómplice de genocidio, genocida, y sorete, le dijo también. Obviamente que esto trajo una cola de solidaridad, muchos salieron a defenderla, ¿no? Y uno de ellos es Alberto Fernández, el expresidente Alberto Fernández, y dice, imbécil, persona tonta, poco inteligente o que actúa de manera molesta. Salió a cruzarlo a Milei, se solidariza con Débora tras las críticas de Milei y señala que es imperioso que le hagan un análisis psiquiátrico urgente.
Y bueno, obviamente tuvo muchas más repercusiones, ¿sí? Y no creo que nos quede tiempo, capaz que después compartimos en Data Dura. Bueno. Las voces de la economía. ¿Sabes por qué? Porque son las 13:28 y esto es segunda página. Lo que hago